Para ilustrar este capítulo hemos seleccionado como experiencia fundamental el encuentro de discernimiento vocacional. Quizás sea el más novedoso de todos los que se enumeran en el planteamiento teórico que ya se ha expuesto. Las búsquedas de los jóvenes que han ido madurando su fe en grupo culminan en este encuentro en el que cada uno de los asistentes se pregunta qué es lo que Dios quiere para él y dónde va a servir más y mejor. Nos hemos acercado a la casa de oración que las hermanas dominicas tienen en Valladolid. Allí se ha reunido un grupo de jóvenes para vivir con intensidad estos días de discernimiento. Antes de ver el desarrollo del encuentro, vamos a preguntar a uno de los animadores qué proceso han seguido los jóvenes para que hoy se planteen vivir esta experiencia. El proceso que han seguido los jóvenes con los que trabajamos para llegar hasta aquí, hasta el discernimiento, empieza hace muchos años, pues quizá desde las catequesis de poscomunión, hacia los 12 años, con convivencias más o menos sistemáticas en que ellos pues primero aprenden a gustar el compartir la fe en grupo, el compartir la amistad. Después poco a poco van conociendo diversos rasgos de Jesús. Esto en catequesis sistemáticas, en convivencias año tras año. Dentro de todo esto, en su proceso también ha pasado el momento de la confirmación, en el cual pues dan un sí al seguimiento de Jesús, dan un sí al intentar seguir lo que supone para ellos el enamoramiento de Jesús, y llegan ahora en un momento para ellos vitalmente importante, que es el asomarse al adulto, el asomarse a decisiones que ya pueden ser definitivas, y llegan pues con una serie de cuestiones a las que tienen que responder de una manera más o menos inmediata. Y discernir desde el punto de vista cristiano es tratar de descubrir la voluntad de Dios que nos llega pues a través del análisis de los signos de los tiempos, pero analizados desde el Evangelio, desde la persona de Jesús. Y es fundamental para poder discernir pues el que todo lo que sucede, iluminado desde la fe, nos afecte a nivel personal, nos toque, nos implique. Y si hablamos del discernimiento vocacional, pues en definitiva es pues en la presencia de Dios, cuando uno ha madurado en la fe y la vida pues va llegando a sus concreciones y tiene que definir el futuro, pues preguntarse en disponibilidad qué es lo que Dios quiere de mí, o cómo y dónde serviré más y mejor a la gente más pobre y necesitada para encarnar la buena noticia del Evangelio. Y si el discernimiento vocacional es esto, pues la actitud fundamental que hay que cultivar y desde la que hay que discernir es la actitud de disponibilidad. En el día de hoy o en el principio de estos días se trataría de vivir, y es lo que ellos llegan a vivir, el amor incondicional de Dios hacia mí y hacia cada uno de nosotros. Y es más, si esto no lo llegamos a vivir, nos quedamos ahí. Es decir, no se puede pasar al paso siguiente del discernimiento si no llegamos a vivir esto. Porque es solo desde esta clave como cada uno puede llegar a vivir esa disponibilidad a la que aludía Jesús, que va a hacer posible pues que yo ponga en manos de Dios mi vida y con una confianza absoluta, porque me sé amada y perdonada por Él, decir qué quieres que yo haga con mi vida, dónde puedo servir más y mejor. Entonces, a lo largo del resto de los días y después de esta experiencia de amor y de perdón, con la experiencia de la reconciliación, cada uno va llegando a una actitud de disponibilidad ante la llamada de la realidad, de los pobres, del mundo, y ante esa realidad se preguntan, pues bueno, ¿cómo puedo responder yo a ella? Y llegamos pues a concretar algunos, otros a empezarse a plantear cómo puedo concretar yo mi respuesta desde la vida laical, desde la vida religiosa, desde el sacerdocio. Y cada uno pues ahí va dando distintas respuestas. Algunos que ya venían pues con un discernimiento más madurado llegan a concretar y desde ahí toman opciones ya muy rápidas o muy concretas, y otros pues continúan después en el grupo y en el acompañamiento y en el día a día hasta que más adelante vayan a tomar esas decisiones. Lo que sí es para todos los que han pasado por el discernimiento es un paso cualitativo. Aquí está José Miguel.
Él vivió hace unos años el discernimiento y nosotros lo recordamos y sí que son realmente pasos cualitativos. La persona no es la misma en su seguimiento de Jesús después del discernimiento. Al caer la noche, el grupo tiene en el momento de la cena un espacio para el diálogo y el encuentro fraterno. El día finaliza con un momento de oración. Sin prisas y en un clima de confianza, los jóvenes comparten de corazón los ecos de la jornada. Yo tengo cosas muy claras, mi vida se va perfilando, pues acabo la carrera, tengo una pareja y quiero pues encontrar un poco mi lugar en el mundo más clarificado, aunque yo sé ya por dónde va, y ver un poco lo que Dios quiere, ¿no? Y en estos días, de momento llevamos solo uno, ¿no? Son 5 y en principio pues hoy, por ejemplo, ha sido de estar mucho con Dios, de sentirle, de sentirme querida por Él y a partir de ahí trabajar con lo que es mi vida y lo que va a ser mi futuro, ¿no? Pues esta mañana lo que he hecho ha sido dedicarme a sentir, o sea, he empezado un poco la reflexión, pues a racionalizarlo todo, pero ha habido un momento en el que me he dado cuenta que eso no funcionaba, me he metido en la capilla y me he dedicado a sentir, ¿no? Y la verdad es que pues he sentido de verdad y pues como que me ha llenado el corazón, ¿no? Y he sentido esa paz interior y un sentimiento de felicidad, no sé, que hacía tiempo que no me pasaba. Esa es la pregunta que traigo aquí al discernimiento anual. El que quiero hacer para siempre de mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer como opción definitiva de mi vida? El discernimiento traigo el anhelo, el deseo, el sentimiento profundo de responder en lo concreto a esa llamada de Dios, ¿no? A esa llamada del más y mejor del Evangelio, ¿no? La experiencia de muchos animadores y de muchos grupos es que las reuniones semanales, los pequeños encuentros mensuales o trimestrales de un día, mediodía, siendo muy importantes, siendo elementos constitutivos e imprescindibles de los procesos de maduración en la fe de jóvenes, resultan insuficientes. Por eso en este capítulo 6 vamos a hablar de las experiencias fundamentales. Experiencias que requieren un tiempo suficiente en el que puedan desarrollarse. Son fundamentales porque son estructurantes, es decir, ayudan a la formación de la personalidad cristiana. Tienen un carácter monográfico y para poderlas entender, vivir e incorporar a la vida personal y de grupo necesitan un tiempo de varios días donde puedan ser desarrolladas por el equipo de animadores y puedan ser vividas por animadores y los grupos que participen en los encuentros. Pasamos pues al desarrollo de esta nueva sección que se refiere a las experiencias fundamentales. Con el esquema inicial que tenemos en la pantalla podemos ver que vamos a partir del punto primero para definir qué son las experiencias fundamentales, por qué se sitúan en el proyecto de Pastoral de Juventud estas experiencias fundamentales, cuáles son las más importantes, cuál es el hilo conductor de estas experiencias fundamentales, qué metodología requieren en su desarrollo y cuáles son las pistas pedagógicas para los animadores de que una experiencia fundamental se va incorporando en la vida
de los componentes del grupo. Pasamos al primer punto y tratamos de definir qué son las experiencias fundamentales. Las experiencias fundamentales que cada persona, cada joven y el grupo deben ir viviendo de una manera progresiva en ese itinerario de educación de la fe de jóvenes que hemos definido a través de esas 3 grandes etapas, son básicamente experiencias afectivas de Jesucristo y el Evangelio. Quiere significar esto que son experiencias que tienen que ser vividas desde el corazón y desde ese núcleo profundo de cada persona que es la afectividad. Son experiencias afectivas porque son experiencias que nos cogen. Más que coger nosotros esas experiencias, somos cogidos por esas experiencias. Y desde ahí esas experiencias se transforman en algo cotidiano y constante en el propio vivir. Porque son afectivas, tienen carácter estructurante, es decir, ayudan a que la persona se vaya construyendo como persona cristiana. Requieren un tiempo suficiente, un lugar adecuado y un equipo animador que sepa crear las condiciones a lo largo de esos días para poder ir viviendo cada una de estas experiencias con un carácter monográfico. Y responden a una pedagogía personalizada, es decir, el equipo que anima estas experiencias atiende al grupo, pero atiende a cada persona. En segundo lugar, vamos a ver por qué se sitúan estas experiencias en el proyecto de pastoral. ¿Cuál es la razón de ser de situar estas experiencias en el proyecto de pastoral? Pues se sitúan en el proyecto de pastoral porque las reuniones semanales no son suficientes para poder abordar todas las experiencias fundamentales del seguimiento de Jesús, de la vivencia del sentido comunitario de la fe y del compromiso por el reino. En segundo lugar, estas experiencias ayudan a dar saltos cualitativos en la maduración de la fe, que difícilmente se consigue solo con las reuniones semanales. Esas reuniones muchas veces tienen más valor como mantenimiento que como profundización. En tercer lugar, son vividas por todo el grupo y por lo tanto repercuten también en la dinámica de fe de todo el grupo y se encaminan a la maduración vocacional. De alguna manera, para poder llegar a ese discernimiento vocacional de la última de las etapas del proyecto de pastoral de juventud de las que hablábamos en el tercer capítulo, es necesario poner en relación las experiencias fundamentales que estamos comentando en este capítulo y que veremos enseguida en el apartado siguiente. Apartado tercero, que se refiere a cuáles son las experiencias más importantes en un proceso de maduración de la fe. Las experiencias más importantes, estas experiencias con carácter estructurante de la personalidad cristiana, por eso son fundamentales, son básicamente las que tenemos en la pizarra. La experiencia de conversión a Jesucristo y al Evangelio, la experiencia de vivir el misterio pascual, la experiencia de analizar la realidad desde los criterios del Evangelio, la experiencia de Dios en la oración y sacramentos, la experiencia de seguimiento de Jesús y la experiencia de optar por el reino, la experiencia de vivir la fe comunitariamente y la experiencia de vivir en comunidad y la experiencia de discernimiento vocacional. Podemos ver que estas experiencias tienen un cierto orden o una cierta secuencialización. No significa que el orden lógico y experiencial humano de vivir estas experiencias sea lineal. De alguna manera, cualquier joven que esté en los momentos iniciales del seguimiento de Jesús vive más o menos todas estas experiencias, pero no se viven con la misma intensidad y necesitan cada una de ellas una profundización para poderlas incorporar a la vida.
también lo que decíamos antes, el discernimiento vocacional como última etapa y última experiencia estructurante, en el fondo consiste en poner en relación de una manera personal las experiencias anteriores. Por ejemplo, si decimos, he situado a Jesucristo y el Evangelio en el centro de mi vida, quiero vivir de una manera encarnada y pascual, desde el Evangelio me sitúo ante la realidad. Esta forma de situarme ante la realidad está sostenida por la experiencia de Dios, en el seguimiento de Jesús, como comunidad y para el reino. Y desde estas experiencias me pregunto cuál es lo que Dios me pide, cuál es la vocación a la que me siento llamado. Pasar por el corazón estas grandes experiencias y escuchar la llamada personal, concreta e intransferible a ser creyente, a ser comunidad y a trabajar por el reino, en eso consiste el discernimiento vocacional. Un aspecto importante de estas experiencias, sobre todo pensando en los animadores que van a desarrollar estas experiencias, es lo que llamamos, en este punto cuarto, lo que llamamos el hilo conductor de estas experiencias. Normalmente cuando programamos encuentros con jóvenes fácilmente caemos en un modo de programación que no es el más adecuado, que es decir, hora de comienzo, hora de final de cada día y cómo distribuimos los tiempos. Comenzamos con la oración, desarrollamos un tema, damos unas preguntas, tiempo de reflexión personal, puesta en común, alguna dinámica de grupo, celebración, revisión del día. No es que esto esté mal, yo creo que en el fondo y en la práctica esto es lo que después hacemos. Pero a la hora de programar el equipo, antes de llegar a formular el horario, es muy importante que este equipo sepa muy bien cuál es el hilo conductor de esta experiencia desarrollado a través de cada uno de los días en que vamos a vivir esta experiencia fundamental. Entonces, el hilo conductor se refiere a una forma de programar la experiencia antes de llegar al horario de cada día. Responde a esta pregunta: ¿qué tiene que pasar en el interior de cada persona para que pueda llegar a vivir esta experiencia? La que sea, conversión, comunidad, Pascua, oración, seguimiento de Jesús, reino, discernimiento vocacional. ¿Qué tiene que pasar dentro de esa persona? Y según lo que creamos que tiene que pasar, debemos secuencializar esta experiencia y adaptar lo que tiene que pasar, adaptarlo a estas personas. Esa secuencialización y adaptación es lo que llamamos el hilo conductor, que debe ser formulado de una manera muy experiencial. Y a partir de ahí ya nos resulta mucho más fácil definir el horario, definir la alternancia de tiempos de oración, tiempos de catequesis, tiempos de reflexión, tiempos de puesta en común y tiempos de celebración, y sobre todo nos ayuda mucho a definir bien el contenido de las catequesis de los encuentros, para que esos contenidos expositivos, catequéticos, susciten esa experiencia que es lo que tiene que pasar dentro de cada persona y que lo hemos llamado el hilo conductor. Y por fin, exige una pedagogía de personalización, es decir, exige que el equipo animador de la experiencia procure acompañar a cada uno de los componentes del grupo que asisten a esa experiencia para ver cómo van viviendo esta experiencia fundamental día a día. Y esto de la manera más personalizada posible. Por eso hay que pedir que el grupo, al comenzar cada día o al terminar cada día, se exprese cómo ha vivido el día que termina o el día anterior, cómo lo ha vivido, dónde se encuentra cada uno, qué dificultades ha tenido, para que al comenzar el día siguiente se pueda retomar la tarea de cada día, pero adaptada a la situación del grupo. Y también es muy importante que cada componente del grupo pues tenga durante el encuentro varios momentos donde pueda charlar personalmente con alguno de los animadores, para que sea una pedagogía personalizada. Pasamos a la metodología de estos encuentros.
para que resulten encuentros que se aprovechen por parte de los componentes de estos encuentros, para que se puedan llevar a la vida. A estos encuentros hay que ir cuando se está mínimamente preparado. No se debe asistir al encuentro de la experiencia fundamental que ocupa el quinto lugar normalmente sin haber asistido a los encuentros de las experiencias anteriores, para poder ir haciendo un proceso que no vaya teniendo huecos. En segundo lugar, hay que vivir estos encuentros sin saltos y situándolos en el proceso. Saber que la vivencia de estas experiencias es una gracia de Dios que hay que comenzar por pedir. No es tanto una actividad o un voluntarismo, ni una reflexión que termina en cosas prácticas. Es una gracia de Dios y es un cambio de corazón. Hay que asistir en actitud de acogida, de contemplación y de desbordamiento, es decir, dejarse sobrepasar, dejarse interrogar por aquello que se está viviendo. Lo importante es llegar a sentir afectivamente, dejarse coger por la experiencia concreta, lo que estas experiencias aportan al sentido de la vida, dejarse coger por lo que estas experiencias aportan al sentido de la vida. Al terminar cada uno de estos encuentros hay que pensar que lo vivido en los encuentros hay que llevarlo al día a día para que sea vital, para que sea práctico, para que esté incorporado a la existencia cotidiana. Y las reuniones semanales preparan y desarrollan estas experiencias fundamentales que hemos dicho que suponen en la mayoría de las veces un salto cualitativo en la vida de las personas y de los grupos. Y por fin, el punto sexto de este capítulo sobre las experiencias fundamentales. Es un punto que está pensado sobre todo para los animadores, pero también para los jóvenes que asisten. ¿Cómo sabemos que hemos incorporado un valor a la vida o que vamos incorporando un valor a la vida? ¿Cómo saber qué pistas podemos tener para saber si una experiencia fundamental que hemos vivido la vamos incorporando a la vida? Pues en el esquema tenemos unas pautas. Incorporamos un valor a la vida, incorporamos una experiencia fundamental a la vida cuando conocemos ese valor o esa experiencia y ha despertado en nosotros interés. Y por lo tanto buscamos conocer, incorporar y vivir ese valor o esa experiencia. Cuando creemos que ese valor me humaniza a mí y a los demás y que por lo tanto es importante, que no puedo permanecer indiferente ante él, que me impacta, que me interesa, que necesito vivir ese valor, que necesitamos vivir ese valor. Cuando asumimos ese valor porque queremos y porque estamos convencidos de que es bueno, de que nos realiza, de que nos humaniza. En cuarto lugar, y esto sería muy importante, incorporamos algo a la vida de manera definitiva cuando descubrimos que ese algo, ese valor, esa experiencia que incorporamos a la vida nos hace feliz. Y porque nos hace feliz, la mantenemos y la acrecentamos. Si algo está incorporado a la vida, hacemos propaganda de ese algo o de ese valor. Lo comunicamos a los demás. Sale en nuestras conversaciones. Lo que tenemos incorporado a la vida nos lleva a la acción, nos lleva al compromiso. Lo que tenemos incorporado en la vida verdaderamente, y aquí hay una prueba definitiva, lo mantenemos en situaciones nuevas y distintas. Aquello que creemos que tenemos incorporado, pero que cuando cambia la situación, situaciones nuevas, distintas, difíciles, no lo incorporamos, es que realmente no lo tenemos bien incorporado. Necesitamos seguir trabajando ese valor. Y algo está muy bien incorporado a la vida, un valor, una experiencia, cuando la recreamos, la repetimos cada día, pero con estilo y con talante y con connotaciones personales y nuevas. En definitiva, vemos, retomando el esquema del que partíamos,
que importa mucho que los grupos de jóvenes que están haciendo un itinerario de maduración en la fe definan muy bien en cada una de las etapas del itinerario educativo, que definan qué experiencias fundamentales toca vivir en esa etapa, para poder ir avanzando, madurando de una manera cualitativa cada uno de los componentes del grupo y el grupo. ¿En qué consisten estas experiencias? ¿Por qué se sitúan ahí? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué metodología? ¿Y qué pistas tenemos como animadores de grupo para saber si un valor o una experiencia fundamental se ha incorporado a la vida de los jóvenes a los que animamos?